El podcast del agua. El podcast del agua viajó a Chile. Del 27 de octubre al 8 de noviembre, el proyecto recorrió el país para conocer sobre el terreno su realidad hídrica, desafíos, soluciones y a las personas que hacen posible que el agua llegue cada día a hogares, industrias y ciudades. Fue una serie especial concebida con rigor, evidencia y mirada de futuro. Hoy nos acompaña don Carlos Goitía, gerente de procesos en Aguas Nuevas. Su trayectoria reúne experiencia en distintos entornos operativos, desde la industria hasta el sector sanitario, y un liderazgo que combina visión técnica, capacidad de adaptación y foco en la operación real. Su manera de entender el agua como un servicio esencial se refleja en un enfoque orientado a la eficiencia, la innovación y la mejora continua, siempre con la mirada puesta en garantizar resultados en escenarios complejos. Aguas Nuevas es uno de los principales grupos sanitarios de Chile, con presencia en algunos de los territorios más exigentes del país: el desierto de Atacama, la macrozona norte, la Araucanía y el extremo austral. Gestiona el ciclo integral del agua en contextos muy diversos, donde la operación exige soluciones adaptadas, desde la desalación y el reuso hasta la optimización de infraestructuras y la digitalización. No es solo gestión sanitaria, es resiliencia, planificación y capacidad de respuesta en entornos donde no hay margen de error. Chile vive un punto de inflexión hídrico: variabilidad climática, presión sobre las fuentes y nuevas exigencias sociales y regulatorias. Se impone mejor gobernanza, inversión y soluciones que integren tecnología y gestión. Desde la experiencia de Aguas Nuevas se demuestra que es posible combinar continuidad y calidad con adaptación y responsabilidad ambiental. Esta conversación con don Carlos Goitía muestra cómo convertir esos principios en decisiones concretas y qué aprendizajes pueden inspirar a otros territorios iberoamericanos. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Carlos Goitía. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Hoy nos encontramos con uno de los profesionales más destacados en el sector del agua en Chile, y le hemos traído hasta este espacio porque queremos que comparta cómo se logran buenos resultados cuando muchas condiciones no son las más favorables. Estamos en el Congreso de Aladir en Santiago de Chile, un sitio donde se reúne lo más importante del agua en Chile. Para que nos cuentes un poco desde dentro cuáles son los retos concretos de Aguas Nuevas, qué estrategias aplican y qué aprendizajes se pueden aprovechar otros países o regiones que enfrentan sequías, dispersión poblacional y condiciones operacionales complejas. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres ingeniero químico por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y eres el gerente de procesos de la empresa Aguas Nuevas, como ya hemos comentado. Para que nuestros oyentes se centren, Aguas Nuevas es uno de los principales grupos sanitarios de Chile y opera en territorios especialmente complejos, desde el desierto absoluto de Atacama en el norte hasta las zonas australes de Aysén y Magallanes, donde las bajas temperaturas y el aislamiento imponen retos operativos excepcionales. La compañía es responsable del suministro de agua potable y del tratamiento de aguas servidas a más de 1 millón de personas a través de sus filiales Nueva Atacama, Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía y Aguas Patagonia,
y su trabajo se ha consolidado como estratégico para la seguridad hídrica del país, no solo por su cobertura geográfica, sino por su capacidad de adaptarse a condiciones extremas mediante desalación, digitalización, eficiencia operativa y alianzas con las comunidades locales. Aguas Nuevas es hoy un referente regional en gestión sanitaria en escenarios donde otros modelos simplemente no resistirían. Aguas Nuevas desarrolla su labor en algunas de las regiones más diversas y desafiantes de Chile. En el norte extremo opera en territorios desérticos como Arica, Tarapacá y Atacama, donde la escasez hídrica es estructural y la demanda está fuertemente condicionada por la presencia minera agrícola y urbana. Más al sur, en la Araucanía, gestiona servicios en un territorio marcado por la ruralidad, la interculturalidad y la necesidad de soluciones adaptadas a comunidades dispersas. Y en el extremo austral, en regiones como Aysén y Magallanes, enfrenta condiciones climáticas extremas y una complejidad logística única, abasteciendo a ciudades aisladas y zonas costeras expuestas a temporales e infraestructuras críticas. Esta presencia territorial tan contrastada convierte a Aguas Nuevas en un verdadero caso de resiliencia operativa y adaptación hídrica, en escenarios donde prácticamente no hay margen para el error. Es un auténtico caso de éxito. Y precisamente de eso queremos hablar contigo, Carlos, de cómo se gestiona el agua en territorios tan extremos y diversos como los que cubre Aguas Nuevas, donde la realidad cambia radicalmente entre el desierto absoluto del norte, la ruralidad compleja del sur y la logística desafiante del extremo austral. Queremos entender cómo una empresa puede mantener continuidad, calidad y resiliencia en escenarios tan distintos y qué aprendizajes deja este camino para el futuro hídrico de Chile y de toda Iberoamérica. Y también, y muy importante, quiero agradecer especialmente a Tamara Sepúlveda, una gran amiga oyente y, como le digo a ella, embajadora del podcast del agua, que nos puso en contacto a ti y a mí, y sin cuyo puente esta conversación hoy y ahora mismo en el Congreso de Aladir Chile no habría sido posible. Pero bueno, ahora lo primero de todo, bienvenido a tu podcast, Carlos, y centrarnos un poco, ¿quién es Carlos Goitía? Gracias, Daniel. La verdad, bueno, primero agradecerte por la oportunidad de estar acá, de compartir un poco lo que hago, lo que hacemos como empresa y lo más importante, lo que hacemos como Chile. Efectivamente, pienso que Chile ha tenido un desarrollo bastante alto en los últimos años y es referente en Latinoamérica. Y para responder a tu pregunta, yo diría que yo me podría presentar como una... Soy familia, soy hijo, soy padre de dos niñas. Una no tan niña, una ya tiene 20 años, pero soy padre de dos niñas, soy pareja, soy amigo y soy muy buen compañero. Entonces yo podría presentarme como un foco, soy muy de piel, la verdad. Soy muy de compartir y de saludar y de hacer este relacionamiento porque creo que es parte de la cultura. Bueno, no lo había comentado, pero estoy en Chile hace 10 años, pero soy venezolano. Entonces, tengo esa cultura radicada somos más de contacto, más de relacionamiento y eso creo que también me ha servido mucho cuando llegué acá a Chile en el 2016. Ah, qué bueno, venezolano. ¿Te han acogido bien acá en Chile? Sí, la verdad es que extremadamente bien. Inclusive cuando yo llegué en el 2016 llegué a un pueblito y las personas con las que trabajaba, yo me acuerdo que llegué acá en Chile, es muy famoso las fiestas patrias, algo que acá se celebra mucho, la verdad. Yo llegué unas semanas antes de las fiestas patrias. Llegué a un pueblo solo, no conocía a nadie, solamente a la persona que me trajo. Y efectivamente varios compañeros me invitaron a ser parte de esa celebración, me llevaban a su casa. Acá se celebra mucho los asados, que acá son las parrillas. Es como lo típico y la verdad me sentí muy a gusto con las personas y hasta el día de hoy esas personas hemos ido cambiando de trabajo y tenemos una relación muy cercana. Qué bueno, Carlos, qué alegría. Y bueno, antes de entrar en materia y un poco antes de conocer Aguas Nuevas y sobre todo a Carlos Goitía, querríamos que nos ayudes a entender un poco mejor el contexto. Desde tu experiencia, ¿cómo describirías Chile, pese a ser venezolano? Pero con la vida que llevas aquí, casi uno, como decimos los españoles, no eres de donde naces, sino de donde pasas, ¿no? De donde comes. Así que, ¿qué elementos crees que hacen de este territorio un lugar único por su geografía, su gente y su papel y en el desarrollo del país? Cuéntanos un poco de Chile, ya que estás aquí con nosotros. Mira, efectivamente yo creo que Chile tiene muchos factores que han favorecido el crecimiento que ha presentado en los últimos años. Yo siempre hablo, cuando escucho a los chilenos quizás comentar algo de Chile, y le digo, oye, yo vengo de otra parte y yo veo a Chile dentro de Latinoamérica como uno de los países más estables que he podido ver. Más estable en economía, más estable en inversiones y muy estable también con temas de profesionalismo. Entonces,
Si unimos todas las variables que hacen falta para que sea exitoso algún rubro, puede ser la desalación, el reuso, temas económicos, familiares, creo que Chile tiene un alto potencial que está explotando muy bien, se ha desarrollado muy bien y se ha notado, porque si tú te das cuenta, la mayor cantidad de profesionales, la mayor cantidad de plantas de agua, de tratamiento, está en Chile. Chile es uno de los muy pocos países, inclusive creo que Latinoamérica creo que es el único, el segundo, que se puede tomar agua de la llave. Entonces eso te habla muy bien de la gestión que ha hecho Chile por algo tan básico como sea el acceso al agua, que si bien sabe, es cierto, es algo que no muchos países tienen. Entonces yo creo que acá ha habido un trabajo de fondo y muy largo culturalmente de muchas personas, de muchas entidades, y eso yo lo destaco mucho, la verdad, lo veo y me siento parte, he sido parte también en los últimos 10 años y yo creo que me siento orgulloso de poder estar en un lugar que me aceptó, me acogió y yo poder brindarle o devolverle a ellos algo de lo que yo he aprendido. Entonces esa relación creo que para mí es maravillosa. El entorno geográfico de Chile, si bien es cierto, es muy disperso. Creo que es el único país que yo he conocido que es tan largo. Entonces tiene una ruta 5 que llaman, que te atraviesa todo Chile. Y en cada localidad, en cada pueblito, Caleta va dejando gente, va dejando comunas, como dicen acá. Y eso también hace un poco más difícil algunos accesos, algunas conectividades también, pero también hace difícil, obviamente, el acceso a ciertos servicios básicos. Entonces Chile ha desarrollado estas tareas tan básicas como de forma muy eficiente. Y eso también, nos damos cuenta que todo Chile tiene salida al mar. Entonces, cómo no pensamos en desalar agua, cómo no pensamos en tener fuentes de respaldo de agua. Creo que es una buena visión que ha tenido Chile, que han tenido las empresas mineras. Las empresas mineras partieron con eso hace muchos años. Las primeras plantas en Chile, las más grandes, son de minería. Y luego empezamos a tomar nosotros como empresas sanitarias, empresas para el Estado, este tipo de tecnologías que tienen muchos años de desarrollo en España y la verdad nos ha ido bastante bien. Me siento muy conforme con el trabajo que hemos hecho como empresa, como país al que pertenezco. Y me da mucha curiosidad o mucha risa de igual quizás porque cuando nos vamos a hablar con mucha gente dice, oye, es que la desalación es nueva. Yo veo que en Chile tiene 10 años, tiene 11 años la planta más antigua. Pero la primera desaladora estuvo acá, en los años 1850. ¿Sí? Tenemos desaladoras de España, tenemos desaladoras de Medio Oriente. Entonces, hay una data amplia. Lo que pasa es que para acá, para algunas personas, es nueva. También reconozco que cuando partí en el 2016, efectivamente en el mundo del agua, en el mundo de la desalación, éramos muchos extranjeros. Yo creo que podríamos decir un 80% español y el 20% distribuido de otros países. Y ahora, a medida que ha pasado los años, 2025, en este Congreso de la DIR, te das cuenta que la cantidad de personas locales chilenas que están involucradas, que están aprendiendo, que están siendo parte, es un crecimiento exponencial. Es un crecimiento exponencial. Y eso creo que, bueno, lo pudiste ver acá con el entusiasmo que hay en el Congreso, con Sí, la sí. gente participando. Entonces, Sí, no, y tienes toda la razón del mundo. Hablaremos también, le dedicaremos un poquitín de tiempo a este congreso que también estamos una de las salas en el Congreso de Aladir, que me parece un sitio estupendo, digamos, una idea para networking, además de conocer y todo eso, que se oyen por aquí, están en otras salas, además de conocerse los profesionales, un tema de aprender y de conocer otras experiencias, me parece muy potente la idea. Y lo que comentabas del agua aquí llaman el agua de la llave, ¿verdad? sí, El agua de la llave, sí que es cierto, es de los dos países de América Latina que es posible beber agua del grifo y eso es importante, sí. es importante. No hay que estar bebiendo de botella ni nada y los extranjeros pueden beber. Pues muy bien, Carlos, ya empezamos a conocerte un poco más, pero queremos saber por qué llegaste aquí. Cuando llegaste aquí, te metiste en el sector del agua. Queremos saber cuál es la razón tuya aquí. Por aquí han pasado mucha gente y digamos, los motivos son muy diversos. ¿Cuáles son los que te llevaron al sector del agua, Carlos? Particularmente, mi formación es petrolera. Yo me formé para operador de refinación, es lo que más se da en Venezuela. Como acá se da la minería, en Venezuela es el tema del petróleo. Me acuerdo que como el año 2014 partió ya una crisis hídrica fuerte en Venezuela, Ujú. más que todo por un tema de mala gestión. O sea, había agua en algunos sitios, pero no había cómo transportarla.
Entonces, la refinería donde yo trabajaba de petróleo empezó con este tema de hacer una desaladora exclusiva para abastecer su servicio. A la petrolera. Claro, la petrolera. Entonces, claro, en el 2014 yo fui partícipe de este proceso. Me invitan a pasar desde la parte operacional de las plantas de petróleo a pasar al control seguimiento de la construcción de una planta desaladora para la petrolera. Y en ese momento empecé a conocer a los españoles, que eran los líderes que estaban en ese momento, bueno, en Venezuela y acá construyendo plantas. Empecé a relacionarme con ellos en una empresa que luego trabajé acá en Chile. Y en eso pasaron 2 años hasta que la planta la colocamos en servicio, partió, fue un hito bastante importante en Venezuela, en Latinoamérica en realidad también. Y luego ya la crisis en Venezuela política y social había agravado un poco. Muchas de las personas con las que yo colaboré de este entorno entre Acciona, que esa es la empresa que construyó la desaladora, y PDVSA, que es la estatal, estaban en Chile en un proyecto que se estaba construyendo acá, que estaba ya partiendo, y me invitan a venirme a Chile. Oye, me dicen, nosotros por política no te podemos trasladar a Chile, pero si tú estás en Chile, yo te contrato. Así que yo en ese momento, ya viendo lo que se venía, ya viviendo lo que estaba viviendo, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a Chile. Fui uno de los primeros de mi familia que salí del país. Ya habían salido unos cuantos antes igual. Me vine a Chile. Me llegué, tuve un contrato de trabajo con esta empresa. Estuve trabajando con ellos. Luego se vino mi pareja, se vino mi hermana, mi hermano. Y al final de cuentas, estamos ya todos acá en Chile. Toda la familia aquí. Toda la familia acá en Chile. Y yo creo que eso fue como uno de los impulsos por los cuales yo muré. O sea, vi la oportunidad, era algo nuevo, entonces me gustó esta oportunidad. Se supone que cuando tú sales de tu país, tú vas a decir, oye, yo voy un tiempo, la cosa mejora y vuelvo. Yo creo que así hemos salido todos los que hemos salido de Venezuela, pero yo tengo 10 años acá. Y tengo familia que tiene 14, 15 años afuera, y tengo amigos que tienen 10 años acá. Y aquí está. Una de mis hijas es chilena. Así es. Fue acá, entonces finalmente ya nos quedamos acá. Esa es una realidad para muchos de nosotros. O sea que chileno ya hasta el final. No, no, no. Y la verdad, por eso yo estoy tan agradecido por Chile por eso, porque nos recibió mucho a nosotros, nos abrió las puertas y la verdad es algo, un cariño bonito. Muchas personas todavía sienten esa idea de volver a Venezuela cuando tú No es conversas. tu caso. No es mi caso. Tú, No es mi caso porque Chile hasta el final. Chile hasta el final. O sea, Chile hasta el final, de momento, de momento, y yo siento que ya uno después que sale a su casa, ya cualquier lugar es su casa, pero siento que acá hay una conexión distinta, porque, ¿qué pasa? Mucha gente extraña su país, mucha gente extraña su lugar de nacimiento, algo, pero es triste cuando tú vas de vuelta. Yo he ido de visita a mi país, y cuando llego, no están mis primos, no están mis tíos, no están mis amigos. Entonces, realmente lo que tú extrañas no está. No está. Entonces, ¿qué extrañas? O sea, tú extrañas lo que viviste, no extrañas lo que es el país. Hay playas, ciertamente, hay locaciones, pero acá también las puedes conseguir. El cariño de las personas que tú extrañas no está. Y no está, pues ya está. Claro, entonces finalmente cuando tú estás en un sitio tienes que ser parte de ese sitio, tienes que aprender a vivir, aprender las culturas. Y yo creo que eso es lo bonito que hemos vivido a Soda. Tenemos mucha presencia acá, pero igual, yo recuerdo que en Venezuela, en su época dorada de Venezuela, conmigo estudiaban muchas personas de Chile, Perú, muchas personas de Europa. Cuando las guerras fuertes en Europa, había muchos portugueses, muchos italianos, unas localidades muy fuertes, una presencia muy fuerte de extranjeros en Venezuela, porque en su momento fue el país que recibió a toda esta migración a nivel mundial por guerras, por temas de dictadura. Entonces nosotros nos criamos con esa facilidad para relacionarnos y para adaptarnos. Y eso favoreció que podamos migrar, poder adaptar, sentir que estamos en casa. Y yo creo que esa verlo así, yo creo que es la mejor forma de hacerlo. O sea, el estar acá pensando en que quiero volver o que quiero estar en otro sitio, yo creo que no te hace bien a nadie. No, está claro. No hace bien. Está claro. No, y luego aparte que no sé si genéticamente o qué, tienes una capacidad especial para acercarte a la gente, o sea, digamos que además de todo lo que has dicho de que aprendisteis y de la relación que tuviste, yo creo que tienes algún gen ahí que te ayuda. Pues perfecto, Carlos, me gusta mucho, me parece que es increíble y que mira, esto es un ejemplo para muchos oyentes que dicen, ¿y yo me podría ir? Pues sí, y no pasa nada.
y no pasó Claro. absolutamente nada. Así que muy bien. Pues oye, si te parece, vamos a empezar un poco con tu Sí. formación. Eres, como he comentado al comienzo y tú también has comentado, eres ingeniero químico por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Venezuela. ¿Crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional? Has comentado incluso que estaba como más dirigida al petróleo, pero bueno, te habrá ayudado, entiendo. Sí, efectivamente yo estudié ingeniería química en procesos y a diferencia de otros países, la verdad es que la ingeniería química en Venezuela de procesos, yo vi solamente dos químicas, o sea, no es como que una química pura, Ah, sino que se enfoca más en todo lo que son los procesos productivos. Efectivamente, en ese caso era abordado al petróleo, a la refinación, mm, pero veías muchos procesos que son iguales para todas las industrias, o sea, veías equipos rotativos, bombas, intercambiadores de calor. Y esa fue mi formación yo trabajé y estudié en paralelo, o sea, mucho igual en Venezuela. Y esa fue mi formación, y por lo cual yo lo que estaba trabajando en terreno como operador, los equipos que veía en terreno, que los operaba, luego iba a la universidad y los analizaba. Entonces me permitió formarme un poco más en ese ámbito de proceso y efectivamente ha sido una marca muy característica de mi marca personal o de mi marca laboral. qué bueno. Creo que eso es una de las principales cualidades que he tenido a lo largo de este tiempo que me he estado trabajando en petróleo, en agua, o en los rubros donde estaba. Qué bueno, qué bueno. Oye, además digamos, de esa formación base como ingeniero, estás actualmente revalidando el título en la Universidad de Chile y cursaste recientemente un diploma en planificación estratégica de recursos hídricos. Qué interesante. Ahora nos cuentas un poco. ¿Qué te llevó un poco a seguir formándote específicamente en este ámbito y cómo ha influido esta actualización académica en tu visión actual de la gestión del agua? Mira, particularmente el tema de la reválida o convalidación de título lo hice acá en Chile porque tengo esta idea de estar acá, tengo esta idea de quedarme acá. Y lo que tú haces es que nosotros por convenio de la Haya, al igual que con España, tenemos el título validado en todas partes del mundo, pero luego tú vas y vas a una universidad local que está en la Universidad de Chile y Ujú. tú le llevas tu título, le llevas todo tu programa de estudio y ellos verifican y te hacen una semejanza con una carrera chilena. Chile. Entonces te dan las opciones de tú, por ejemplo, estudiar un ramo, si es que te faltó un ramo acá se llama como una materia, Vale. o también convalidarlo directamente. Yo elegí oye, ingeniería ejecución química. Acá en Chile hay dos carreras fuertes, civil o dos áreas civil o ejecución. Ah, Yo cogí ejecución porque efectivamente quería convalidar, porque muchas veces me preguntaba, oye, pero la ingeniería química en proceso, ¿qué hace o qué es? Entonces, para hacer los temas mucho más fácil y adaptarme al entorno donde estoy, oye, yo soy ingeniero de ejecución química. Entonces, básicamente fue una adaptación al estándar que tenemos acá en Chile. Y en eso, a medida de que he estado trabajando, personalmente me gusta mucho aprender. Es un tema que también lo desarrollé en el petróleo, muchas capacitaciones, y empecé a hacer acá un diploma en recursos hídricos, un diplomado en recursos hídricos, y he hecho muchas capacitaciones también con agua. Yo creo que básicamente es porque como es lo que desarrollo, tengo que entenderlo. Uno de los diplomados que hice de recursos hídricos, yo le digo que es curioso porque la gente piensa que cuando tú haces un diplomado en recursos hídricos, como este que hice yo, por ejemplo, tú vas a hablar 100% de agua. No, yo fui a un diplomado porque quería aprender el entorno global. Vimos relacionamiento comunitario, vimos los conflictos centrales que ha habido con agua, tratamos conflictos actuales que hay en Chile del tema hídrico, cómo hacer soluciones, porque efectivamente, si bien es cierto, yo promuevo la desalación, promuevo el reuso, no son las únicas alternativas. Y efectivamente, cuando tú haces un diplomado a esta altura, yo me relacioné con mucha gente de distintos rubros, de distintas dependencias, y yo creo que más que un aprendizaje, lo que te da son vivencias, se da la oportunidad de tú plantear tu punto de vista, escuchar a la otra persona, te da la oportunidad de colaborar porque inclusive los proyectos finales de este diplomado fue un estudio presentado para una localidad de acá muy famosa de Coquimbo, que tiene un tema ético fuerte, y el cómo manejar estas crisis hídricas que ya ha habido, por ejemplo, entre los que viven en la costa, no tienen agua, los que viven arriba tienen agua. Cuando tú haces una desaladora, los de la costa dicen, oye, pero vas a llevar agua para arriba y no me vas a dar agua a mí. Entonces, ese manejo de conflicto yo creo que son las herramientas que tenemos que abordar. Yo en mis primeros años de formación siempre fui técnico sí. y en los últimos años y a través de la empresa donde trabajo también, me he desarrollado mucho en el tema de relacionamiento.
el tema comunitario, el tema de conflictos. Es un tema que... El tema de cómo conversar con alguien o cómo plantear tu punto de vista, yo creo que es un tema que todos tenemos que desarrollar. Es que me parece súper interesante que lo comentes y además me parece muy, muy, muy necesario. Porque siempre pensamos en la parte más técnica, Claro. ¿no? En la más ingenieril, en hormigón y en concreto y en bombas, pero nadie piensa en la comunidad que está ahí. Claro. Que algo un poco me acuerdo que comentó en su momento Alberto cuando en el capítulo que vino hace ya 16 capítulos para atrás, comentaba que había veces que habían tenido problemas con alguna comunidad porque ahí estaban enterrados sus ancestros y todas esas cosas. Claro, es una cosa que hay que saber manejarla. Claro. Y eso no te lo explican No. ni en una ingeniería ni en una... Entonces eso hay que trabajarlo, como tú muy bien has dicho. Claro, y contigo, cuando tú te enfocas en la parte dura de la ingeniería, en la parte dura de la operación, que fueron, yo creo que en mis 20 años, 18 han sido la parte dura, Claro. tú crees que tú siempre tienes la razón, o tú crees que tu solución es la mejor. Y efectivamente tú tienes que saber abrir ese abanico de oportunidades, ese abanico de contactos también, para poder escuchar, para poder conversar y efectivamente llegar a acuerdos. O sea, si básicamente la sociedad se rige por acuerdo. Entonces busquemos una solución donde todos estemos de acuerdo, donde la mayor cantidad de personas se beneficien y donde la mayor cantidad de personas no sientan molestia por tu solución. Entonces yo creo que eso es parte de la formación diaria y muchos temas que te lo enseñan estos diplomados. O sea, la verdad, hay diplomados muy duros de agua, que también he hecho algunas formaciones duras, pero también luego hay cursos, por ejemplo, de la ONU, del BIP, Banco Interamericano de Desarrollo, que te enseñan a cómo empezar a desarrollarte en este ámbito, Qué bueno. porque es súper importante poder hacerlo. Pero bueno, tenemos que tener por aquí un experto en eso, en desarrollo, en comunidades, Claro. digamos, como tú decías, en tratar a comunidades. Claro. Pues mira, oye, lo apuntamos en la lista de visitas. Muy bien, Carlos. Oye, pues si te parece, vista ya tu formación, tu parte más formativa, vamos a entrar ya en tu etapa profesional, que, como has comentado, empezó en Venezuela con PDVSA, que creo que tú has llamado PDVSA, sí. PDVSA, eso es, donde estuviste más de 9 años ligado a operaciones industriales en refino y desalación, que nos lo has contado de maravilla porque te tocó en esa última parte allá en Venezuela, que son, además, como tiene este tema de las petroleras, es entornos críticos, ¿no? ¿Qué aprendizajes te dejó esa etapa de Venezuela con la primera parte un poco más de petróleo y la segunda más de agua? ¿Y qué fundamentos técnicos u operativos dirías que siguen marcando tu estilo de gestión hasta el día de hoy? Yo creo que para mí partir por petróleo fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, la verdad. ¿Sí? Sí, la formación en petróleo es muy, muy dura. Es muy dura, es muy rígida y es muy estructural. Anda. Básicamente yo siempre he contado que nosotros, jóvenes, salíamos del colegio o estudiando, íbamos a hacer un tema que se llamaba Escuela de Operadores, en donde yo me formaba, por ejemplo, para operar una planta de petróleos, yo me formaba 1000 horas estudiando, ¿verdad? Para luego ir a operar. Y luego, para operar una planta desaladora, me formé 700 horas como técnico para luego ir a operar. Entonces eso te daba cuenta de un nivel de exigencia y de preparación que tenía, obviamente porque el petróleo venía, en Venezuela habían 2 petroleras grandes y venían enfocadas muy incluso del rubro estadounidense. Entonces tenía años luz de desarrollo para Latinoamérica. Y lo otro es que efectivamente tienes que ser así, porque el nivel de riesgos que tienes en petróleo no lo hay quizás en cualquier otra industria. Entonces una equivocación en petróleo cuesta dinero, cuesta vidas y cuesta producción. Cuesta muchas cosas, inclusive temas sociales. Entonces, claro, éramos tan rígidos que cuando tú partías y empezabas a formarte, te das cuenta que tú actúas como un robot. Todo estaba procedimentado, todo estaba escrito, no había equivocación, la verdad. No había forma de pensar. Tú no tenías criterio. Tu criterio era un criterio que te establecían desde que partías y ese era el que todos teníamos que llevar. Hay que seguir el guión. Entonces, esa formación, yo paso al mundo del agua, del rubro petrolero, se mantuvo. Luego llego a Chile y efectivamente ahí tuve un pequeño choque cultural, pero tengo que reconocerlo. Pero luego empiezo a implementar o a desarrollar lo que yo venía trabajando. Venía trabajando en formación con operadores, en trabajar con ellos y en procedimentar cosas.
O sea, no dejar a criterio de las personas que están a cargo de una planta, a cargo de un proceso, decisiones. Tú tienes que hacer un árbol, un flujograma que digamos acá, que acá en Chile se ha desarrollado muy bien en los últimos años, pero en 2016 quizás no tanto. Y obviamente tú tienes que dar las herramientas para que las personas puedan decidir, y esas herramientas dependen de ti como jefe, como empresa. Y eso es parte yo creo que es parte de mi marca, es parte de lo que estaba trabajando. A mí me gustó mucho que cuando yo estudiaba, trabajaba. Entonces te daban la facilidad de hacer esas dos cosas en paralelo. Cuando yo llego acá y tengo operadores que no tienen estudio, porque efectivamente eran obreros, trabajaron, aprendieron a operar y quedaron operando, yo le decía, oye, pero estudiemos. Pero eso no, ¿en qué tiempo? Estudiamos, acá hay un computador, estás en tu turno de noche. En vez de estar durmiendo en el turno de noche, como hacen muchas personas, de estar viendo una película en YouTube, ponte a estudiar. Yo te voy a ayudar. Y eso lo he hecho mucho desde el 2016 con todos los equipos de operadores que he trabajado. Y la verdad, ayer justo me escribió uno de los operadores de una planta donde estuve y me escribió diciéndome que se tituló, dándome las gracias. Toma ya. Y hace 3 meses atrás pasó lo mismo con otro operador, otro compañero. Entonces yo creo que eso, inculcar esa cultura que yo traía, me ha servido mucho para desarrollar el equipo de trabajo con los que he estado y para también ganarme el aprecio de las personas con las que trabajo. Porque efectivamente estás apoyando. O sea, yo le decía, oye, a mí me acuerdo que una vez en la universidad un profesor me dijo, oye, ¿tú trabajas o estudias? No puedes hacer las cosas a la vez. Y yo decía, ¿pero por qué no? Entonces desde que me quedó marcado eso, yo he tratado de brindar este apoyo, de ser metódico, de enseñar a hacer procedimientos. Yo empecé como operador en Petróleo Venezuela. Es como operador, me acuerdo que era operador de quinta, luego estaba cuarta, tercera, primera, después venía operador especial, operador, creo que era titular, luego venía supervisor de terreno, supervisor de control, ibas creciendo. Mi papá, yo siempre pongo ejemplo de mi papá y lo pongo de ejemplo porque mi papá partió como ayudante de carpintero. Básicamente era el que le pasaba las herramientas al carpintero, luego pasó a ayudante eléctrico y finalmente se jubiló en la petrolera, un cargo alto eléctrico, y era una persona de mucho respeto, pero nunca tuvo estudios. O sea, tuvo la formación de la empresa, tuvo cursos, formación. Y ese ha sido, yo creo que uno de los principales hitos de mi marca o de mi aporte con las personas con las que trabajo, con los operadores, básicamente. Yo siempre he estado en operaciones dirigiendo equipos de trabajo y me gusta que todos crezcan, que todos aprendamos. ¿Por qué? Porque pasa mucho que si yo me quiero mover, a mí me gusta moverme, si has visto mi perfil me he movido algo, pero cuando yo me muevo con gente y cuando me muevo alguien tiene que quedar por mí. Me parece irrisorio las personas que piensan que son indispensables en las empresas, en la casa o en todas partes. Eso lo aplico también con mis hijas. A mí me peleaba mucho, decía, oye, tus hijas desde muy chicas tienen que hacer cosas, tienen que lavar los platos. Oye, pero es que no creamos dependencia, creamos independencia, creamos capacidades para que cualquier persona pueda salir a la vida a trabajar, a hacer sus cosas. Y eso yo creo que es muy importante. O sea, es muy importante que tú te puedas valer por ti mismo, que tú tengas la capacidad de aprender algo nuevo todos los días. Y cuando alguien te inspira, porque a mí hubo personas que me inspiraron y yo lo sigo haciendo, siento que este agradecimiento que me han dado, que me escribieron, lo siento real, lo siento, Claro, no, lo siento real. Y luego y esas tanto. personas te acompañan en todo el proceso. Cuando tú le dices, oye, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer esta actividad, y van a ir contigo. O sea, van a ir contigo porque efectivamente te siguen, te respaldan. Entonces eso es básico Tú estuviste con ellos, muy Claro, bien. Qué interesante y claro. qué importante es, ¿eh? Todo ese, digamos, ese acompañamiento a la gente. Qué bueno, qué bueno. De la petrolera das el salto, como has dicho, a Chile, incorporándote a Acciona, que es la empresa de española que, bueno, pues que como dijiste tú, en la petrolera de Venezuela construyó la desaladora. Claro. Primero empezaste como jefe de turno y luego como jefe de operaciones, ya entrando en un entorno de operación de agua para servicios públicos. ¿Cómo fue, Carlos, ese cambio desde una lógica industrial dura como la de PDVSA a una operación ya orientada al servicio sanitario y al cumplimiento regulatorio estrictamente ciudadano? Mira, básicamente, yo creo que lo primero que me pasó cuando hago este cambio fue un choque cultural. Ajá. El choque cultural porque yo era muy cuadrado, muy estricto,
y llego a un mundo donde no estaba tan controlado. Y para mí es básico el control de los procesos. Para mí en cualquier planta, cualquier operación tiene que tener un control y no existía. Entonces me empezó a causar este ruido, me empezó a causar este choque y lo que hice fue, bueno, tenía que llegar a un punto neutral. No podía implantar mi metodología a una cultura nueva, pero tampoco podía yo adaptarla a esta cultura. Porque eso sí, eso nunca lo he hecho. Yo trato de llegar a un equilibrio o trato de no perder mi marca o perder mi formación base. Entonces empezamos a trabajar un poco en cómo adaptarnos, cómo mejorar. Me da risa porque yo le decía a los operadores, oye, hay que hacer esta cosa. Y me decían, ¿pero por qué? Si yo lo llevo haciendo hace 5 años. Y yo, pero está mal. Entonces tenía que empezar a escribirle a mis amigos de Acciona, en España, con los que conocí, que compartí, y decía, oye, mándame un texto, ¿cómo hacer esto? Y yo lo usaba como guía para decirle, oye, mira, es que no lo digo yo, lo hice alguien que desarrolló la planta, que la construyó. Y la verdad es que, bueno, yo Acciona, siempre he dicho que mi corazón acciona, a pesar de que otras empresas se puedan molestar, pero muchos de mis aprendizajes en agua fueron en esta empresa, más que todo porque fue la primera empresa donde entré. Entonces yo creo que nos aportamos mucho. Yo aporté esta estructuración que traía y ellos aportaron conocimientos de agua. Había muchos desafíos, era una de las segunda o tercera saladora más grande que había acá en ese momento en Chile. Tenía conducciones, tenía sistemas de control robusto. Entonces yo vi una oportunidad de aprender, pero también aportar. Y lo otro que efectivamente con las personas que trabajaba, mis arquitectos confiaron en lo que yo hacía o lo que yo daba como propuesta y me dieron rienda suelta, la verdad. O sea, no me puedo quejar porque a mí me dieron rienda suelta de hacer lo que yo quería. Y siempre, claro, siempre enfocado en mejorar, en optimizar procesos. Y eso efectivamente te motiva. Yo siento que cuando tú eres un trabajador y te dan la oportunidad de hacer lo que sabes hacer, te dan la oportunidad o confían en ti, tú te motivas automáticamente. O sea, es un tema que para qué estamos, como decían aquí en Chile, con cuentos. O sea, tú te motivas por aspiraciones laborales, te motivas efectivamente por una aspiración económica, pero también te motivas a algunas personas, como yo, por reconocimiento y por actividades, por desarrollo. Entonces, se dio la oportunidad de juntar estas tres cosas y se dio un entorno donde yo podía hacerlo. Entonces, eso fue una de las cosas que empecé a trabajar. Empecé a trabajar con operadores, así como hicieron conmigo, empecé a trabajar con operadores que tenían 10 años siendo operadores. Y yo decía, oye, tú tienes cualidades para hacer un puesto más alto. Y tienes que hacerlo. Me decía, no, pero es que yo estoy tranquilo acá. No, pero tú quieres llegar a 50 años trabajando en el mismo rubro, o sea, en el mismo puesto. No es bueno, le digo yo. Entonces, hagámoslo. Y claro, y la gente que en ese momento creyó lo que yo le decía, lo que yo le vendía, han tenido un crecimiento, la verdad que siento muy orgulloso de eso porque han tenido un crecimiento exponencial. Qué bueno. Y me han acompañado y hemos estado y ahora los veo acá como colegas. Y yo decía, oye, tienes que creer en ti, tienes que trabajar en ti. Y ese choque cultural yo creo que fue el que más me marcó cuando llegué acá. Qué bueno, qué bueno. Yo también he estado en Acciona, ¿eh? Vengo de Acciona, una de las compañías donde estuve, y por aquí, por el podcast, han pasado unos cuantos de Acciona, Paula y José Miguel Belloso. Así que los saludamos y saludamos a la gente de Acciona con los Claro. por alusiones, Sí. claro, no puede ser de otra manera. Muy bien, esto, Carlos, me gusta. Y me ha gustado mucho eso que comentas, de que te los encuentras por aquí y eran personas que estaban contigo en un puesto de operación y ahora están en un puesto más directivo. Qué bueno. Claro. Qué bien, eso es mejor, bueno, igual no, pero un poco mejor que la paga de final de mes, ¿verdad? Cuando Efectivamente. ese reconocimiento, me alegro, oye. Vale, pues de Acciona pasas a Aguas Nuevas, donde asumes inicialmente el rol de gerente corporativo de desalación. Claro, toda la vida en desalación, liderando una función estratégica en un país que depende cada vez más de esa fuente para garantizar el agua urbana. ¿Cuál dirías, Carlos, que fue el mayor desafío técnico o estratégico en ese periodo de gerente de desalación y qué decisiones marcaron un antes y un después en la forma en que la compañía aborda la desalación? Yo creo que podría dividir tu pregunta en dos partes muy marcadas. Que efectivamente yo pertenezco a Aguas Nuevas, pero de Aguas Nuevas es un grupo que tiene varias filiales, como te contó Alberto igual. Sí. Y yo partí en una filial exclusiva en Nueva Atacama, que para el grupo tenía la primera planta desaladora de agua de mar. Una planta de gran tamaño que construyó el Estado ¿No? y que se la traspasa en concesión a la sanitaria. Ujú. Entonces, en ese momento, Nueva Atacama vio la necesidad de
de tomar la operación, no tenía la expertise y sale al mercado a buscar alguien que pudiera acompañarlo en este proceso. Entonces yo parto como jefe de departamento de desalación en Nueva Atacama. Hice el traspaso de la desaladora de que construyó un EPCista, en este caso fue Sinima, vale la pena igual recalcarlo, y luego yo como Nueva Atacama hice la recepción de la planta, pero al recibir la planta recibo la instalación y también tengo que recibir al equipo de trabajo. Toda la gente, claro. Que luego me pasó lo mismo que me pasó cuando llegué en 2006 a Acciona. Tuve que empezar a formar, a capacitar, y como era algo que ya había hecho y que me sentía cómodo haciéndolo, la verdad fue muy rápido adaptar el proceso. Yo soy mucho de conversar, soy mucho de llegar en las mañanas y conversar con los operadores, con la gente, cómo está. Entonces, ese mismo estilo que ya traía lo apliqué acá y me funcionó bien. Bueno. Y en eso, Aguas Nuevas también tiene esta necesidad y ve esta oportunidad de ampliar el rubro sanitario, algunos rubros mineros y terceros o privados, y quiere explorar nuevas fuentes de agua a través de un rubro distinto al sanitario. O sea, Aguas Nuevas, si bien es cierto 100% sanitario, por así decirlo, con sus filiales, tiene una nueva filial que es un rubro privado también para desalación de agua de mar. Y en esa estamos trabajando ya 3 personas. Y lo que estamos haciendo nosotros desde Aguas Nuevas, como en este proceso específicamente, es desarrollar algunas oportunidades de negocio, desarrollar operaciones de planta y, ¿por qué no? O sea, transformar esto que conocemos de la sanitaria, de operación de plantas a lo largo de todo Chile, específicamente al rubro de la desalación. Y ese creo que ha sido básicamente mi rol en los últimos 2 años en Aguas Nuevas. He estado tratando de, como les estoy diciendo, estandarizar la operación. He estado buscando también la fuente de poder llevar todos estos conocimientos de desalación al grupo y es parte de lo que estamos haciendo. Estamos creciendo a un ritmo exponencial también, estamos viendo nuevas oportunidades, estamos viendo nuevos negocios, no solamente en desalación, en reuso, en transporte de agua y además de transportar el conocimiento técnico que tenemos del grupo, también transportar nuestro principal beneficio holding, que es que el relacionamiento comunitario, el relacionamiento con las personas, con nuestros clientes finales. En el rubro sanitario es muy importante la percepción del cliente. Uno de los KPI más importantes en la sanitaria es cómo te perciben tus clientes, cómo perciben tu servicio. El rubro industrial, 100% industrial en Chile, minero, la verdad es como tiene un cliente final, un minero, es como que en su momento les daba igual cómo te percibía. A un tiempo para acá ha cambiado, pero nosotros damos esta visión y empezamos a trabajar en esto. Oye, trabajemos como sanitario, pero en otro estándar, en otro ambiente. Y nos hemos desarrollado bien porque ya nos reconocen como marca, nos reconocen como empresa, nos reconocen como personas. Te comenté que éramos 3 personas que partimos con esto, pero somos un grupo, la verdad. Y efectivamente es muy reconfortante que te reconozcan por algo que estás haciendo bien. Entonces hemos apoyado a otros procesos de desalación, a otras empresas en conflictos sociales. Hemos apoyado a otras empresas en desarrollar quizás una matriz de riesgo operacional. Hemos apoyado a otras empresas en desarrollo de productos, en optimizar procesos. Entonces, básicamente, nos hemos tratado de ir formando estos años para podernos abrir mucho más en lo que viene. Que si tú te das cuenta, Chile, lo que ya viene en los próximos años son plantas desaladoras y proyectos de tratamiento de agua a doquier. Entonces, nosotros tuvimos esa visión como empresa. Nuestro directorio, la gerencia general tuvo esta decisión, oye, trabajemos en esto y es lo que nos hemos desarrollado. Esto sin descuidar el tema sanitario que, por ejemplo, Alberto es una de las personas que también está en ese rubro. Entonces, como que nos hemos dividiendo estas distintas facetas, cada una de las personas que trabajamos en el grupo, en las filiales, inclusive. Está claro. Pues muy interesante. Bueno, ahora hablaremos un poco más, hablaremos más sobre Aguas Nuevas, pero antes quiero entrar en tu posición actual, que es la de gerente de procesos en la gerencia corporativa de desalación y reuso. Cuéntanos un poco qué significa ese nombre y cuáles son, digamos, los objetivos concretos que tienes, que lideras y desde este cargo y qué prioridades estratégicas te has marcado para la gestión de este puesto. Esta gerencia de procesos que se crea en el grupo, o en el rubro de la desalación para nosotros, es básicamente lo equivalente a un gerente técnico. Ajá. Entonces tenemos un gerente de desalación y reuso que está enfocado en vender, en buscar nuevos negocios, en buscar oportunidades, y luego estoy yo, que trabajo debajo de él, que es un respaldo técnico para las oportunidades que se puedan desarrollar. Entonces básicamente
Mi misión específicamente es muy técnica, es mucho de procesos, mucho de proyectos y de operación. Entonces estamos divididos ahora, en mi caso estoy dividido entre quizás supervisar y asesorar operaciones que ya tenemos andando, pero también supervisar y apoyar proyectos, desde la concepción inicial, la construcción, la puesta en marcha y obviamente a futura operación. Entonces mi rol específicamente, podría decir, muy abierto, porque participo en muchos procesos. Por ejemplo, en una de las sanitarias que tenemos en Arica, estamos impulsando una desaladora de agua de mar para suministro de la comunidad y me ha tocado inclusive participar desde el punto de vista medioambiental, desde ir como técnico a hablar con los pescadores, con las autoridades, a explicarles el proceso. Entonces, esta gerencia de proceso es una gerencia técnica que se enfoca en soporte a todas las áreas de la empresa, desde el punto de vista de, oye, tengo la persona, tengo la gerencia, tengo la estructura de equipo que conoce desalación, por lo cual nos desarrollamos en los requerimientos que nuestros clientes internos, que básicamente es el grupo, tengamos, y nuestros clientes externos, que son a los clientes finales a los que prestamos apoyo. Siento que es muy reconfortante el aspecto de que es muy abierto, no tengo una sola actividad, no opero, no veo procesos, veo muchas cosas en paralelo. Y eso te permite estar en todas las partes del proyecto y te permite aprender, te permite hacer contactos, te permite relacionarte también. Volvemos a caer al mismo del tema del relacionamiento. Cuando tú vas a hablar con los pescadores y luego tienes que ir a hablar con el gobernador, luego tienes que ir a hablar con el cliente, claro. Efectivamente, tú lo único que haces es irte cambiando la forma como te vistes, cómo hablas, porque una de las cosas más importantes que también pasa es que cuando tú vas a hablar con un grupo determinado de personas, tienes que tener la capacidad de que estas personas te entiendan lo que tú quieres explicar. Entonces, básicamente como nos hemos desarrollado en esta gerencia de desalación de ríos. Esa es la clave, muy bien. Pues digamos que está muy clara la dirección. Vale, oye, un poco para que los oyentes del podcast del agua tengan claro, ¿no?, el marco, antes de entrar en más cosas. ¿Cómo describirías qué es Aguas Nuevas y qué papel juega hoy dentro del ecosistema sanitario chileno? Aguas Nuevas es el tercer operador sanitario más grande de Chile por cantidad de clientes, y yo creo que es uno de los operadores que tienen la mayor dispersión también de clientes. Tenemos muchas filiales, como te explicó Alberto, desde Arica al sur, y esto nos ha permitido formarnos en varias cosas. Por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de tecnología disponible para tratar agua en el mercado. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo tratar el agua quizás de Arica, de un pozo, que tratar el agua de Magallanes. Entonces eso nos permite formarnos, nos permite conocer tecnología. Y lo otro es que como funcionamos desde Casa Matricial de Santiago, cuando hay un problema, por ejemplo en Magallanes, cuando hay un problema en Arica, tenemos pares, gerente de operaciones, jefe de mantenimiento, que se comunican mensualmente, que se apoyan, que hemos viajado a apoyar los conflictos, los temas operacionales. Y entonces nos permite desenvolvernos, no enfocarnos en un solo tipo de agua, en un solo tipo de negocio o un solo tipo de mercado de clientes. Nos permite moverlo. Y ese entorno yo creo que es el que más nos favorece. Claro. Porque si bien es cierto, hay una empresa sanitaria que está exclusivamente en Santiago, que es la más grande por la cantidad de clientes, la más grande por cantidad de conflictos, también puede ser por temas conflictos a problemas de la operación, pero siempre están enfocados en esto. No tienen esa apertura quizás que podemos tener algunas empresas sanitarias, no solamente Aguas Nuevas, que estamos dispersos, que estamos con cierta cantidad de problemas. Y lo otro es lo que te comenté, cuando tú tienes este nivel de tecnicismo, pero también tienes este nivel de habilidades blandas que tienes que desarrollar para poder hablar con las personas, para poder entender el problema que tú causas cuando una planta se para, cuando rompes una calle porque se abre una tubería. Creo que es importante ese tema de habilidades blandas, porque finalmente es el que nos llega a que la gente confíe en nosotros. Nos pasa mucho que tenemos mucho relacionamiento comunitario, es una de las principales actividades que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos que cuando tengamos un problema, cuando nos llamen es para decirnos, oye, tenemos un problema en tal calle o en tal sitio, y no nos llamen a reclamar, nos llaman a informarnos, a comunicarnos, a preguntarnos. Y eso es parte del día a día del holding nuestro. Y es súper importante y súper marcado para nosotros. Alberto te contaba de los tres valores, los tres pilares. Eso te lo iba a decir. Claro, efectivamente tiene que ser parte del día a día. O sea, sencillamente por un tema de cómo te percibes. A mí me pasó que yo trabajaba en Caldera, en Atacama, trabajaba en desalación. Mi único foco era ver la planta desaladora. No tenía mayor responsabilidad en el grupo. Solamente me encargaba de operar las plantas. Pero tú vas en una camioneta que dice Nueva Atacama, que tiene el logo, la gotita, todo. Y me acuerdo que estaba cargando combustible, se acerca una señora y dice, oye,
te puedo hacer una consulta, tengo un problema con agua en mi casa, tengo una duda. Y básicamente ellos te ven como empresa, no te ven como área, no te ven como persona. Entonces tenemos que tener la capacidad nosotros de decirle, oye, ¿sabes qué? No es mi área, pero te puedo darte contacto, te puedo ayudar. Y luego tú internamente haces el contacto como para que sientas que te atendieron. Y eso yo creo que fue una de las cosas que más he absorbido. Al igual yo siento que con Acciona, donde yo aporté y absorbí, acá he hecho lo mismo. Acá yo llegué a aportar conocimientos técnicos que tenía en el momento de instalación que el grupo estaba buscando, pero yo he absorbido muchas habilidades blandas que no tenía hace un par de años atrás. Y eso creo que ha sido súper beneficioso para mí y en mi entorno personal y inclusive laboral. Qué bueno. Y es muy importante, yo lo comentábamos con Alberto, que una de las, digamos, uno de los pilares es la educación que tenéis digamos, no es una cuestión que se supone en todos los trabajadores, no, es que es una obligación, lo mismo que llevar el uniforme, pues es ser educado. Es que me parece tan diferencial, no es una cosa que se tenga por ahí, no, usted tiene que ser así, pero tiene que ser educado. Me parece imprescindible, es que estás trabajando con personas. Claro. La actitud acá es clave. O sea, muchas veces más que los conocimientos técnicos que pueda tener una persona nueva que empieza a trabajar con nosotros, Claro. la actitud, las ganas de hacer las cosas bien, de aprender con nosotros y con cualquier empresa, la verdad, Eso es clave. Eso te lo pediremos que nos lo digas al final, ¿no? Pero yo creo que es clave, no hay más. Vale, Aguas Nuevas, estamos aquí viendo un poco sobre Aguas Nuevas, opera bajo el modelo chileno de concesiones sanitarias, un esquema que no es muy conocido fuera del país, al menos muchos de los oyentes no lo conocerán. ¿Podrías un poco, para ponernos en contexto, explicarnos brevemente en qué consiste este modelo y desde tu experiencia cuáles son sus principales fortalezas y también los desafíos, si los hay, ¿no?, que plantea en la práctica? Mira, para no extender mucho un poco las explicaciones que ha dado quizás Alberto, pero el modelo de concesiones que se rige acá es que básicamente el Estado no tiene quizás 100% de la capacidad de invertir en obras que garanticen el abastecimiento de agua y la recolección y tratamiento de agua. Y nacen estas concesiones en donde le entrega a terceros, ¿verdad? Esta concesión de operar que te obliga a invertir en infraestructura, Vale. en obras, en personas, para poder mejorar la calidad de agua de las personas acá en Chile. ¿Qué pasa? Que esta concesión o inversión que hace el privado se recupera a lo largo del tiempo. No es un negocio que rente a corto plazo, es un negocio a largo plazo, pero es un negocio estable. ¿Por qué? Porque todas las inversiones que hagan los terceros se hacen y se piensan a largo plazo, 10, 15, 20 años de recuperación, pero a ser negociada en tarifa. Acá en Chile hay una superintendencia de servicios sanitarios, que es con quien tú negocias esto. Entonces, básicamente yo digo, oye, para mejorar el agua de esta localidad, yo necesito esta planta. Esta planta me cuesta $100.000. $100.000 yo tengo que pasarlo obviamente a tarifa, que la gente lo pague ya. Y ya empezamos a negociar con la CIO y efectivamente, que es el trabajo que hace Alberto, ¿cómo voy a recuperar este tiempo, este dinero? ¿Qué tiempo, qué plaza, qué porcentaje va a pagar el cliente y qué tiempo? Y esto creo que es un modelo que funciona, que se ha desarrollado bien para Chile. Desafío nos pasa mucho más que el desafío operacional, el desafío de llegar a acuerdo con la CIF, que esta negociación que hacemos con los clientes. Yo creo que un desafío cultural es que básicamente cuando tú como empresa, tú armas una estructura, tú le colocas tu logo, tu marca, el explicarle a la gente que eso que tú estás construyendo no es de la empresa, que es del Estado, que es de las personas, ese es un choque cultural fuerte que hemos tenido, porque la gente no cree que si mañana o pasado nosotros como Aguas Nuevas nos vamos, las instalaciones quedan, no son nuestras, no las vamos a llevar. Entonces las personas muchas veces piensan que las obras que se hacen a través de este modelo son del tercero o del privado, no, son del Estado, son de las personas. Y eso es un desafío que hemos tenido a lo largo del tiempo de explicar. Sale mucho todavía, a que tú no creas, la semana pasada una conversación quizás con algunos pescadores de la saladora decían, no, pero es que la saladora es para ustedes. No, la saladora es para ustedes. Yo me voy aquí en 10, 15 años y la saladora queda. Claro. Y queda la gente que está acá. Entonces yo creo que si toda la gente percibe este modelo de esa forma, pudiese acortar mucho los tiempos de negociación, mucho las conversaciones y mucho la percepción que tenemos. Finalmente acá cualquier proyecto pasa por una evaluación ambiental, que el SEA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental igual. Entonces las personas tienen mucha opinión en los proyectos.
desde el ámbito de vista social, cultural, cómo impactas la vida humana. Entonces, a medida que las personas tengan mayor conocimiento, van a poder opinar con mejor calidad en la información que puedan brindar. Qué importante. No, no, y lo has dicho. Y un poco todo este encaje es lo que os diferencia. Vamos a ver un poco, digamos, estructuralmente o, digamos, territorialmente, Aguas Nuevas va de una punta a otra. Ya has comentado un poco, pero me gustaría ver, habrá dificultades, ¿no? En cada sitio tendréis subas porque cada sitio es distinto, pero vamos a ir un poco los sitios. Empecemos por el norte, que es, digamos, la zona más extrema, ¿no? Operar en regiones desérticas como Atacama o Tarapacá implica gestionar agua donde prácticamente no hay. ¿Cómo se vive esa realidad desde dentro y qué tipo de soluciones se han debido de priorizar o que se han debido implantar? Vamos a partir por Arica, Arica, Iquique, Parinacota, como aguas altiplano. Ujú. Efectivamente, allá es un desierto, uno de los más áridos. Sí. Tenemos agua, muchas de las fuentes son de pozos. Ajá. Y lo que hemos visto a lo largo de estos años es que uno es que los pozos ya tenemos que irlos profundizando más. Eso efectivamente tiene un costo económico, tiene un costo económico por impulsar el agua hacia arriba y efectivamente el agua que vas disponibilizando abajo va disminuyendo, pero también va empeorando su calidad. Entonces, uno de los desafíos que hemos enfrentado es que para mantener el nivel de consumo que tiene la comunidad, tenemos que ir haciendo técnicas nuevas todo el tiempo, tenemos que ir buscando nuevas fuentes de agua. Para el caso de Caldera, Copiapó es muy similar, a pesar de que allá hay pozos que estamos hablando que están ya por debajo de 200 metros de profundidad, cuando anteriormente, ahí, no sé, tú en el sur metes como un agujero la pala y sacas agua a los 10 metros. En el norte estamos hablando de 200, 250 metros de profundidad, por lo cual los desafíos son mayores. ¿Qué estamos implementando ahora? Estamos impulsando en Arica el mismo modelo que tuvimos en Caldera. Caldera tenemos una desaladora que, si bien es cierto, la desaladora en Caldera nace por una crisis hídrica que hubo en el 2011-2013, pero en este momento la desaladora está funcionando a baja capacidad de producción porque está como backup de los sistemas tradicionales. Ajá. Entonces lo que estamos buscando nosotros son obras que permitan esta resiliencia y esta adaptación, que no dependamos del cambio climático, no dependamos de la lluvia, no dependamos de alguna actividad distinta. Acá se tildó mucho tiempo se usó el término las ingenierías de estos estanques, de estas acumulaciones grandes de agua, Ajá. ¿verdad? Pero finalmente depende de la lluvia. Entonces, claro, efectivamente hay efectos como el niño, donde hay veces donde llueve, meses donde hay inundaciones, hay años donde cambia. Entonces, lo que nos hemos enfocado es en tener quizás una resiliencia para poder garantizar quizás algún grado de suministro de agua. Efectivamente, por temas de costo, temas de tarifa y temas de inversión y de tamaño, no pudieras construir una obra como para garantizar 100% la capacidad de producción y de entrega de agua a las comunidades, pero sí tener un respaldo que te garantice quizás un par de días, semanas, y eso yo creo que nos ha marcado a nosotros, no hemos trabajado mucho en eso. Luego, si vamos de sur a norte, o sea, de norte a sur, perdón, vamos viendo que en el sur, por ejemplo, en Magallanes, se nos congela el agua. O sea, las fuentes son superficiales, son ríos, pero se nos congela el agua. Y luego tenemos que mandar a los operadores. Yo he visto una foto del gerente de Magallanes, donde está con los trajes, las botas tipo pingüino, con pala, golpeando la entrada de agua al canal de la planta para romper el hielo para que pueda entrar. Entonces luego la gente va en su casa a abrir la llave. Tienes que decirle, oye, deja un poquito de agua corriendo para que no se estanque y no se congele. Claro. Y efectivamente, en el sur de Chile, a pesar de que la disponibilidad hídrica es mayor, hay un tema de que la gente no piensa que ya estamos evaluando proyectos de desalación en Chile, en el sur. Uno, para hidrógeno verde. Dos, para suministro de las personas. ¿Por qué? Porque está pasando esto de que los ríos están disminuyendo su caudal, de que el agua, ahora que buscaba cada una fuente, tengo que buscarla 200, 300 kilómetros más arriba o más hacia el sur, hacia el norte. Y efectivamente, lo que hablamos al principio de Chile, que Chile es un país largo. Yo creo que la producción de agua en Chile no es costosa. Lo costoso es el transporte. Así es. El transporte del agua, cuando tienes cordillera, cuando tienes que moverte tantos kilómetros hacia arriba, de hacer presiones, el consumo energético es muy alto. Entonces, tenemos que buscar muchas fuentes pequeñas, proyectos, que nos permitan tener una amplia gama de posibilidades de distribución. Y eso es lo que nos estamos desarrollando en los últimos tiempos. Y lo que hemos hecho
Y yo creo que eso es una estrategia que nos ha funcionado bastante bien. Tenemos muchos problemas, como hablaba al principio. No es lo mismo operar en el norte que operar en el sur. O sea, prácticamente en el sur tú sacas agua del río, un par de tratamientos y la puedes tomar. Y en el norte tienes plantas de osmosis. Tenemos la mayor cantidad de plantas de osmosis de la sanitaria igual. Tenemos 13 plantas desaladoras de agua salobre, de agua de pozo. Ujú. Y algunas son chicas, algunas son de 200 litros, unas son de 50, de 10. Porque, como te digo, a medida que vamos viendo las necesidades de las comunidades, tenemos que ir planteando soluciones que ya no han funcionado Locales, y claro. tenemos proyectos chicos y proyectos grandes. Qué bueno. Sí, 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 sí. Oye, una pregunta que me ha venido a la cabeza conforme lo estabas contando. Como cada vez el agua está más profunda y es de peor calidad, hacéis alguna cosa, tenéis alguna solución, recargáis esos acuíferos o de momento no? No, acá en Chile no está como en otros países de Europa que hay una política de recarga de acuífero. Acá básicamente lo que estás priorizando es el consumo humano y también el consumo agrícola. Entonces básicamente tú lo que vas adaptando son las tecnologías de tratamiento. Ya. Efectivamente, a medida que vas bajando, tú consigues algo más salobre. Inclusive hemos visto en plantas donde estamos relativamente cercanas a la costa que tenemos intrusión salina. Entonces prácticamente ya tenemos que ir adaptando bombas, filtro, membrana para tratar esta agua que ha ido cambiando en condiciones. Entonces básicamente lo que vamos adaptando son las tecnologías para tratar la calidad de agua de entrada, porque la que varía es tu agua cruda. El agua que sale en Chile está muy normada y básicamente tenemos que cumplirla a como dé lugar. Y parte de eso son las inversiones que hacemos como grupo, como Mm. concesión, Ajá. ¿verdad? Y son las inversiones que tenemos que negociar finalmente con la superintendencia. Con la superintendencia, muy bien. Oye, has comentado el norte, el sur y la Araucanía, donde la realidad es como más rural, ¿no? Más dispersa y intercultural. ¿El desafío allí es distinto? ¿Qué tipo de desafíos y qué trabajo requiere ese territorio? Y digamos que lo hace distinto frente al norte y al sur. La región de la Araucanía tiene muchos problemas del ámbito de vista de la dispersión. Yo creo que una de las regiones que más tenemos dispersión. ¿Así? Claro, esto nos obliga a tener la mayor cantidad de plantas de Plantitas pequeñas. distribución, de potabilización y de recolección de agua pequeñas. Claro. Entonces, el desafío es operacional, ¿verdad? Para poder tratar recorrido, que la gente operacione, mantenimiento, haga todo este recorrido. Tienes una cantidad de aprobaciones ambientales y de regulaciones de compromisos ambientales que tienes que cumplir. O sea, no es lo mismo tener 5 plantas en el norte a tener 15 quizás en el sur. Como grupo tenemos muchísimas resoluciones de calificación ambiental que mantener. Son compromisos ambientales que cada una de estas pequeñas plantas tiene. Y efectivamente, al estar tan dispersa, nos complica el tema de cómo gestionarlas. Tenemos que tener muy objetivamente y muy estructuradamente cómo hacerlo. Por eso es que lo manejamos desde acá Santiago como dirección general, pero en cada localidad hay un par. O sea, hay alguien de medio ambiente, alguien de operaciones, alguien de prevención, de seguridad. Y luego la región de la Araucanía en Chile también tiene un tema culturalmente hablando muy famoso o muy antiguo acá en Chile, que es el tema de la resistencia indígena o de la cultura indígena, Ujú. en donde efectivamente es muy distinto ir a instalar una planta en un territorio que puede haber sido ancestral para ellos, para su cultura, para sus costumbres, hacerlo quizás en el desierto o en otra región. Entonces, eso también es un desafío porque tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que aprender de ellos, cómo Claro. verlo, y también tenemos que negociar. Entonces, eso también es un desafío para nosotros que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, como te comentaba Alberto, el caso de la escultura, el caso de la venta de terrenos, por ejemplo. Es un tema y la verdad cada una de ellas son muchas anécdotas que la verdad son parte del día a día y parte de lo que hacemos. La verdad es que tenemos que adaptarnos, o sea, no tenemos de otra. O sea, lo mismo que hablamos al principio, tienes que adaptarte al entorno, o sea, básicamente somos visitantes o somos la gente que va llegando a hacer algo. Tenemos que conseguir que la gente nos perciba como parte de la comunidad y que nos perciba como parte de una solución, no un problema. Está claro. Está claro y además volvemos otra vez al principio que hay que, digamos que es una asignatura pendiente el tema de la gestión de estas comunidades y con sus, digamos, con sus realidades y que tú eres, digamos, el que viene, aunque verdaderamente vas a llevar agua y a mejorarles un poco la vida, pero bueno, hay que hacerlo con el debido tacto.
Muy bien. Oye, me gustaría preguntarte ahora sobre, digamos, sobre el contexto nacional, ¿no? Chile vive una transformación profunda en la manera de entender y gobernar el agua con nuevas normativas y una creciente conciencia social. ¿Cómo ves el futuro del país en este ámbito y qué oportunidades crees que ofrece Chile para convertirse en un referente en gestión hídrica sostenible en América Latina? Yo creo que podría partir de la actualidad. Básicamente, bueno, como has escuchado en el Congreso y quizás algunas personas que han venido al podcast, Chile está pasando ahora por un momento, yo creo que cultural y también por un tema del momento en donde ven muchos proyectos de desarrollo como desaladoras o acueductos como una barrera de contaminación, de problemas más que un tema de solución. Eso se originó efectivamente por una falta de información. Cuando empieza la planta desaladora en Chile, éramos muy cerrados, lo que hablamos al principio, éramos muy técnicos y pensábamos que nuestra solución efectivamente era la mejor, pero no nos encargamos de comunicar lo que hacíamos, abrir las puertas para que la gente entendiera el proceso. En los últimos años hemos estado haciendo este trabajo de llevar a la comunidad las plantas, de que vayan a conocer las aguas, de que vean las salmueras, de que vean los videos del fondo marino. Y eso en la actualidad ha ido mermando un poco quizás el nivel de conflicto, pero este conflicto persiste. A mí me da mucha risa porque hace poco estábamos hablando con una comunidad que estaban en contra de la desaladora, porque decían que tenía un impacto muy grande. Pero ellos estaban instalados en prácticamente sus casas, fue una toma en un humedal. Entonces la señora me decía, oye, yo sé que cuando yo me mudé para acá, yo hice un impacto. Pero la desaladora es otro impacto que a mí no me beneficia, por lo cual yo no quiero ese impacto. Entonces la gente reconoce ya, por lo menos, está reconociendo que cualquier actividad tiene un impacto. Lo que hacemos nosotros como gremio, como empresa, como grupo y como país es entregar información, es estudiar la forma de que cómo causamos un menor impacto posible para esta solución. ¿Cómo veo a Chile? Si te das cuenta, si tú ves las noticias y ves los informes acá, tiene un desarrollo muy grande, un crecimiento muy grande en los próximos años para la desalación y reuso. Ha partido bastante bien, más que todo enfocado por una política que viene a prohibir a las empresas grandes, como las mineras, al uso de aguas continentales. Acá en Chile las continentales son las aguas que sacan en cordillera, agua de pozo, aguas de fuentes naturales como los ríos, obligando a migrar efectivamente a la desalación. Uno, porque la instalación tiene un costo un poco más alto, efectivamente, y las mineras o las áreas industriales, empresas, pueden quizás permitirse ese costo a diferencia de otros rubros, como el agrícola, el rubro para las personas, igual. Entonces creo que esto ha influenciado esto, pero siento que estamos al debe en poder canalizar esto de mayor manera, o mejor manera, perdón, mucho más rápido. Y a mí me da risa porque yo participo de Aladir, también soy representante de Aladir, y vengo participando en congresos que se hacen, y todos los años tú escuchas a algún político o alguna persona influyente y dice, oye, es que los permisos tardan 6 años. Ya, pero yo llegué acá en el 2016, ya escuchaba eso. Estamos hablando que estamos en 2025. Entonces, efectivamente, lo que se está haciendo ahora es nosotros, como empresas, como gremios, que hay distintos gremios acá en Chile, Tacades, Aladir, algunos que tenemos presencia igual de afuera de España, lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto con estas autoridades para que efectivamente nos ayuden a poder desarrollar estas soluciones. Porque si no, o sea, si no, la gente va a desestimar, no va a querer invertir acá. Claro. Como ha pasado en otros países. Hasta el momento Chile es un país muy bueno para invertir, para los inversionistas, pero hace falta agilizar más rápido algunos trámites, quizás no voy a decir de burocracia, pero sí unos trámites que son muy lentos. Lo que pasa es que, no sé si te lo han comentado igual, pero cuando tú vas a hacer cualquier proyecto acá en Chile, tú vas a hacer tu casa, vas a hacer un conjunto de departamentos, tú tienes una ventanilla única que llaman, que es donde una persona te recibe tu proyecto y te evalúa, por ejemplo, tu impacto ambiental, tu impacto con la sociedad, con tu vecino. Cuando tú vas a construir un proyecto de una desaladora para abastecer a una ciudad completa, tú vas y te metes en la fila y le entregas el documento así a un funcionario que puede tener quizás que revisar una modificación mínima de una estructura o algo, pero estás en lista. Entonces no tenemos como esa gestión para gestionar. Actualmente se ha escuchado mucho este tema, se ha nombrado el tema de que lo van a agilizar. Hay algunos proyectos de ley en donde estamos participando como gremio, estamos participando como Aguas Nuevas, tenemos mucha presencia en los gremios. Y también estamos influenciando esto porque efectivamente sentimos que muchos evaluadores,
mucha gente de la gente que pertenece a los gobiernos de turno, hablo a autoridad, no tiene los conocimientos técnicos. Nosotros los tenemos como grupo, como empresa, como persona. Entonces lo que estamos haciendo es una mezcla de aportar, de entregar información de calidad en tiempo que se entienda para poder minimizar algunas cosas. Por eso que te comentaba que hace unos par de días atrás estuve en Arica hablando con los pescadores, porque sentimos que todas las personas son importantes y que todas las personas tienen que tener acceso a la información. Nos pasa mucho una anécdota que también que en las desaladoras cuando hemos ido, nos dicen que hay un video circulando de que cuando tú ves una desaladora, la descarga de salmuera es un entorno blanco y no olvida. Y luego tú llegas con los videos de tus plantas, donde hay un ecosistema totalmente inundado de peces, de estrella de mar, de temas sanos, y no te creen. Entonces le digo, mira, yo no te imparto mi criterio o mi forma de pensar, yo te comparto la información para que tú puedas, con tu criterio, tomar una decisión. Pero efectivamente, la invitación que siempre hacemos es actualízate, infórmate de medios oficiales con una credibilidad. No has jugado en contra, yo creo que el medio digital, muchos de los temas de estos influenciadores famosos que para todo ámbito, pasan en la vida personal, con los hijos, con los juegos que están también ahora, pasa que porque alguien lo vio en TikTok, ya cree que es una fuente... Ya es fiable. Ya es fiable. Ya. Me acuerdo que, no sé, en mi época cuando yo estudiaba, si yo tenía una duda, tenía que irme a estas enciclopedias en carta a buscar algo, y esa era tu fuente, era una fuente confiable. Pero ahora tú consigues un video en YouTube, en Facebook, Lo usas en Google. lo buscas y lo que te diga ahí para ti es real, cuando no siempre es así. Ya. Ese es el problema. Y lo comentaban varias personas que han pasado por aquí que claro, que al final alguien sale, cuenta algo y todo el mundo lo puede creer o no, pero ahí está y gente puede creérselo. Y eso que dices de la desalación, por aquí han pasado Domingo Zarza en concreto, que está por aquí también en el Congreso, es una de las personas y ahora Belén, son una de las personas que están luchando para que, en concreto, el tema de la desalación se tenga otra idea, ¿no? Se tenga una idea real. Claro. Que no es un tema de problemático. Bueno, pues es cuestión de información, Claro. no hay otra. No hay otra. Oye, y ampliando, Carlos, la mirada más allá de Chile, ¿cómo ves la situación del agua en América Latina, Hispanoamérica? ¿Crees que la región avanza hacia una gestión más integrada y sostenible del recurso? ¿O todavía existen brechas entre países en términos de infraestructura, regulación y cultura hídrica? Yo creo que existen muchas brechas, la verdad. Dentro de lo que hago también en Aladir, nos toca quizás ir a congresos en Argentina, en Brasil, en Perú, en México. Y efectivamente he visto que hay muchas brechas por el tema cultural. El tema cómo se gestionan las inversiones también. Acá hablamos del modelo de concesión. En algunos países todavía el Estado es quien gestiona el agua o las gestiones de las obras. Entonces, lo que sí he visto efectivamente que en los últimos 2 años ha habido una integración mayor de gente, ha venido mucha gente para acá de México, de Brasil, de Perú, porque como hablamos al principio, Chile tiene un desarrollo bastante elevado para Latinoamérica y al menos yo en lo personal o en lo laboral también he visto que ha habido mucho interés en otros países en ver lo que estamos haciendo en Chile. Entonces ya eso te da a entender de que efectivamente ya quieren cambiar las cosas, quieren hacer algunas cosas mejor. Y efectivamente, no Chile es el mejor país para este tema hídrico. O sea, hay muchas resoluciones que están en otras partes que también nosotros vamos allá a conocer, a desarrollar, a aprender. Y yo creo que lo que tenemos bueno los latinos es que nos comunicamos bien. Todos tenemos el mismo idioma, la misma cultura, la misma forma quizás de vivir o de pensar. Entonces nos permite compartir vivencias. Tipos de eventos como este congreso son muy enriquecedores porque si te das cuenta, tú hablas de Domingo, hablas de Belén, anda Miriam, hay gente de Perú también, Alejandro Proaño, hay gente de Estados Unidos, está Jerry también. Entonces, lo que te permite es un networking muy amplio. Y lo otro que también te permite es decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo este problema, me está pasando esto con esta calidad de agua, me está pasando esto con esta planta. Oye, a mí me pasó, hice esto. Entonces, ese relacionamiento, yo creo que este networking que se forma acá, que tú formas como
como empresa, que tú formas como persona, que tú formas como gremio, es súper importante. Porque al final de cuentas, no tenemos que ser la persona que todo sabe, no tenemos que ser la persona que todo gestiona. Tenemos que ser la persona que a todos conoce Exactamente. para saber a quién llamar cuando tiene un Exactamente. problema. Cuando tú tienes un tema, te sientes mal, ¿a quién llamas? A un médico. Efectivamente, tienes que tener tu contacto con un médico. Afortunadamente tengo a mi hermana, pero es un tema familiar, pero tienes que tener siempre la capacidad de poder gestionar Sin duda. tus dudas, de poder gestionar tus problemas y de gestionar tus emociones, inclusive. Es un tema también muy importante para el término laboral. Clarísimo. Vale, pues oye, ya más o menos hemos terminado la primera parte del cuestionario. ¿Vale? Antes de pasar, digamos, a un par de preguntas que quedan antes de la pregunta de la copresentadora, te quería preguntar, ¿crees que ha quedado algo pendiente por comentar, Carlos? ¿Alguna cosa de Aguas Nuevas, de, digamos, de la situación chilena, incluso latinoamericana, de algo que creas que ha quedado pendiente? El micrófono es tuyo. Yo, o sea, algo pendiente la verdad no me viene a la mente ahora, ¿Mm? pero sí es insistir en este relacionamiento que tenemos que hacer como persona, como gremio, como empresa. Parte de las soluciones o parte de los problemas nuestros son también problemas de otras personas, Ah, de otras áreas, de otros países, como igual de España, de mucha gente de Europa. Entonces, yo creo que a la medida que tengamos la capacidad de saber comunicar, que es lo que hablamos al principio de que estoy escuchando un podcast, igual de para aprender a hablar, para aprender a comunicar lo que siento, lo que quiero expresar, yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer todos. Independientemente, obviamente, que estemos hablando ahora de Aguas Nuevas, de Aladir, del podcast del agua, es algo que tenemos que desarrollar en todas las facetas. O sea, el saber expresar, el saber comunicar, el saber escuchar es básico para poder nosotros alcanzar los objetivos que queremos. O sea, una persona que tenga una meta y que se enfoque en esa meta, que tenga ayuda, que tenga los contactos, que tenga la posibilidad de, siempre va a conseguir mejores resultados que una persona que no esté enfocada en llegar a algo. Nosotros desde Aguas Nuevas, desde Aladir, desde Chile, nos hemos enfocado en una meta y lo que pasa también es que las metas son a largo plazo. Tú cuando hablas de una planta saladora estás hablando de un par de años. Tú cuando hablas de una carrera, diplomado, estás hablando de 1 o 2 años. Entonces mucha gente se frustra porque no ve resultados rápidos. No, tú tienes que trabajar en lo que tú quieres ser de aquí a 5 años, de aquí a 2 años. Y esa cultura yo creo que es la que tenemos que bajar para que podamos ser todos mejor personas. Yo creo que siendo mejor persona vamos a ser mejor profesionales, vamos a ser mejor compañeros y efectivamente vamos a ser mejor desarrolladores de soluciones en el mundo del agua. clarísimo. Pues muy bien, te hago una pregunta que es así más general sobre tu idea. ¿Cuál consideras, Carlos, que es el principal reto que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlo de manera efectiva? Yo creo que el principal factor o desafío que está teniendo ahora el mundo del agua es el acceso al agua de calidad. O sea, Alberto me acuerdo que comentó algo que decía que tenemos la misma cantidad de agua de antes, pero en distintas formas o en distintas quizás propiedades químicas y físicas. Y en eso es lo que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos para poder obtener el agua que necesitamos o la fuente de nuestro entorno. Mucha gente te puede decir, oye, ¿sabes qué? No sé, yo hago comida, por lo cual el agua, o sea, la comida es lo principal para vivir. Mucha gente dice, oye, yo soy médico, el médico es lo principal para vivir. Yo soy esto, pero básicamente yo creo que todas las cosas son importantes, pero una de las cosas que donde partimos es el aire y el agua. O sea, podemos estar muchos días deshidratados, tomando agua solamente, quizás no comiendo, pero no podemos estar sin agua. Está claro. Entonces, yo creo que a medida que nosotros empecemos a valorar el tema de que tú en tu casa, tú abras el grifo, te puedas duchar cuando llegas de trabajar, hay países donde no lo pueden hacer. Yo exclusivamente vengo de Venezuela, en donde mi casa llegaba agua cada 15, 20 días. Entonces, tú empiezas a apreciar o agradecer lo que tienes cuando realmente no lo tienes. Entonces, no es necesario llegar a no tener agua para, para salir a buscarla o para salir a pensar que, oh, tenía agua y no la cuidé. Me estaba lavando los dientes y no soy de las personas que cierran el grifo mientras me lavo los dientes. No enseñan a mis hijos a que tengan que, obviamente, cuando voy a lavar la loza, recuperar agua, hacer algo. Ese tipo de soluciones básicas yo creo que es un foco que tenemos que tener todos porque
porque es algo que no importa. O sea, hay mucha gente que está en guerra que no tiene comida. Y ahí recién se dan cuenta que, oye, la comida es importante. O sea, esto aplica para todo. O sea, no solamente unas cosas básicas que es el agua, pero aplica para todo. O sea, tenemos que aprender a, a tener la importancia de cada una de las cosas que tenemos al lado. De nuestros compañeros, de nuestros familiares, de nuestras empresas, de nuestras oportunidades. A medida que seamos agradecidos y que devolvamos parte de lo que tenemos, yo creo que vamos a poder desenvolvernos mejor. Qué bueno. Sí, exactamente. Muy bien, oye, Carlos, ya para finalizar todo este primer bloque, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida? Aunque las anécdotas, francamente, nos gustan mucho, que a lo largo de tu carrera haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional. Y luego también si puedes darnos tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. Yo creo que una anécdota importante, esto que te comenté, el choque cultural cuando llegué a Chile, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, por lo cual yo creo que la capacidad que tenemos que tener como ser humano de adaptarnos a donde estamos, de adaptarnos al entorno donde nos desarrollamos, es súper clave para poder tú tener quizás una mejor calidad de vida, una mejor calidad de percepción. Es súper importante que tú te sientas a gusto donde tú estás. Entonces, esto aplica para tu casa, para tu trabajo, para tus amigos, para tu familia, para todo. Sintiéndote a gusto, vas a estar bien. A mí me pasó cuando llegué a la planta que llegué en 2016, que efectivamente llegué justo en estas fiestas patrias. Y claro, y a mí me invitaban a hacer cosas que yo no conocía. Entonces, era claro, daba mucha risa porque habían términos que yo aplicaba que acá eran algún carabato. Entonces era como que muy risazo en ese momento porque yo decía cualquier cosa y la gente como que se burlaba no de mí, sino que de la forma que hablamos, culturalmente. Entonces, efectivamente, esa me marcó porque empecé a aprender las culturas acá, empecé a aprender las personas, empecé a compartir. Y me marcó mucho y prácticamente ahora mi familia dice que soy chileno, porque hablo mucho, no tengo garabato venezolano, sino garabato chileno. Pero es muy común esto. Y lo otro es la capacidad de comunicarnos con las personas y de hablar que te sientan real, que te sientan sincero. Para mí también es no diré una anécdota, pero sí algo que he aplicado todo el tiempo y que lo vivo porque siento que consigues más cuando la persona cree en ti como persona que como jefe. Alguien que llegue a imponer algo, o sea, que te sigan por miedo o que te sigan por vídeo. Entonces tú tienes que escoger qué hacer. Y eso es parte de lo que viene ahora, que es el hábito que tú me comentas, el hábito de oro. Lo que no es negociable para mí es mi formación o mi forma de estructurar hacer las cosas. Yo hasta el día de hoy sigo manteniendo la estructura como si trabajara en petróleo. O sea, a pesar de que estoy en un rubro más, por así decirlo, más light o más suave para algunos requisitos, yo voy a terreno, voy a una planta y yo voy vestido completo que mis compañeros a veces me molestan. Oye, estás como modelo de catálogo de EPP, que saben, Producción Personal. Pero yo digo, es que yo no puedo, no es que no pueda bajar mi estándar, sino que ya tengo un estándar mayor, tengo que mantenerlo, porque en algún momento yo no sé cuándo puedo volver, cuándo pueda hacer esta vuelta. Y aparte, es que si yo lo uso, la gente que me sigue, la gente que está conmigo lo va a usar. ¿Lo tienes que usar? Lo tiene que usar. Lo tiene que usar. A mí, cuando yo partí con este tipo de esta regla de oro que yo tengo, en esa época, yo he sido mucho de contacto con mis operadores. Yo llegaba y veía un operador haciendo un trabajo sin lente. Yo llegaba y le metía los dedos en los ojos. Y le decía, oye, mira, Wow. mira cómo está. Mira cómo está. ¿Dónde están tus lentes? No, sí voy. Y luego me veía y estaban todos con lentes. Pero era una forma de Claro. nosotros de contacto. Yo fui operador. Y siempre he tenido ese contacto con las personas. Siento que ese contacto real es algo que no puedes perder. Exacto. Que no puedes perder. Está claro, muy bien, pues qué bueno. Lo de los dedos en los ojos, qué gracia me ha hecho. Que pues muy bien, me ha gustado mucho tanto la anécdota y lección como el hábito. Y ahora, si te parece, Carlos, le voy a dejar un momento el gobierno del podcast, del episodio, a la copresentadora que se presenta, te cuenta un poco quién es y luego pues también habrá detectado seguro, que no me cabe la menor duda,
alguna cuestión que hemos dejado pendiente, alguna postilla, siempre tiene que hacer. Entonces, bueno, yo ahora le dejo el micrófono y nada, a ver qué pasa. Hola, don Carlos. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Ha sido un placer escuchar a don Carlos Goitia y conocer en detalle cómo lidera la desalación y el reuso desde Aguas Nuevas, una empresa que opera en algunos de los entornos más complejos del planeta. He seguido con atención toda la conversación con Daniel y me ha parecido apasionante su visión sobre la gestión del agua en territorios tan diversos. Pero me ha surgido una curiosidad que aún no se ha abordado, y si me lo permite, me gustaría plantearle una última pregunta. Don Carlos, en su experiencia gestionando plantas y procesos en escenarios tan distintos, desde el desierto hasta la Patagonia, ¿cuál considera que es el mayor error conceptual que todavía persiste cuando se habla de desalación y reuso del agua, y que cree que deberíamos cambiar para que la sociedad los entienda como herramientas estratégicas y no solo como soluciones de emergencia? Muchas gracias por su respuesta. Hasta pronto. Creo que el mayor error conceptual y cultural es pensar que la desalación tiene un impacto grande. Yo creo que eso es lo que más nos hemos enfrentado en los últimos años. Mucha gente piensa que estas son unas aspiradoras de agua del mar que van a tragar todo lo que pase. Y efectivamente yo creo que es porque es una solución nueva para Latinoamérica, para Chile, y lo ven como algo que no conocen. Entonces, nosotros tenemos la obligación de pasar esta información, de enseñar lo que hacemos para que poder bajar esta brecha de comunicaciones y que realmente este desafío, que no es un desafío estructural, no es un desafío de construcción, no es un desafío de desarrollo, porque estamos tan avanzados en temas de ingeniería, el desafío acá es cultural, el cómo nos percibe y el cómo nos ayudan a ayudarnos. Entonces yo creo que ese ha sido el principal desafío. Como comentaba Alberto, como comentaba temprano igual, es muy distinto tratar la gente del norte, del sur, es muy distinto tratar con la gente de Perú, de Argentina. Es un desafío realmente el poder brindar esta información, el poder comunicarnos y el que te puedan creer. Porque luego pasa esto, tú puedes estar 2 horas haciendo una charla de las plantas desaladoras, mostrando los videos, pero luego va el que te va a decir, oye, no, que yo no te creo porque tú operas las plantas, porque tú las construyes, porque tú lucras de esto. Y efectivamente, lo que tenemos que tener claro es que, como decía al principio, cualquier actividad humana tiene un impacto. Sin duda. Sin duda. Pues Carlos, yo por mi parte creo que esta inteligencia artificial se va a quedar satisfecha con tu respuesta. Yo al menos me he quedado conforme. Y ya si te parece, entramos en las dos últimas preguntas del cuestionario. La Vale. primera de las cuales es si me sirve a mí para que esta máquina no deje de funcionar. Y es, Carlos, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién lo recomiendas? Yo creo que por el podcast han pasado muchas personas muy técnicas y la verdad con muchos años de experiencia que admiro mucho. Pero creo que la verdad quiero proponer a Iván Sola. Ujú, Es un académico que está acá en Chile, ujú. ahora que es español, que está haciendo muchos estudios desde el punto de vista del impacto de la salmuera. Pues mira, Entonces es una persona que nos está apoyando a identificar esto, a tener información de calidad para que nosotros los operadores desarrolladores podamos tener algo imparcial para decirle a la gente, oye, esto no lo hice yo, no lo hizo un técnico, lo hizo un académico que estudia esto y que no trabaja con nosotros. Entonces, el trabajo que ha hecho Iván en los últimos años acá en Chile ha sido bastante glorioso, aparte de que es una persona en el joven con mucha energía y creo que en Chile, en Latinoamérica, tenemos que ir pasando a generación de relevo. Hay mucha generación de relevo que estamos haciendo refresh, que tenemos una energía distinta y que aprendimos mucho de las personas pilares que obviamente son pilares en la desalación, pilares en las investigaciones y creo que debemos abrir las puertas para que estas personas tengan oportunidades también de mostrar al mundo lo que hacen. perfecto. Pues sí, y cogeré a Iván a ver si llamaré a Iván a ver si le apetece, si quiere pasar por el micrófono del podcast del agua y que nos cuente un poco, porque me parece muy relevante, muy interesante
todo ese tema del impacto que puede tener la salmuera, porque se habla mucho, que sí, que no. Hay gente que dice que es un infierno y otros que no. Sí. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta, Vale. qué nos cuenta Iván. Pues muchísimas gracias, y si Iván le apetece, pues enseguida lo verás por aquí, por los micrófonos del Podcast del Agua. Y ya por último, Carlos, ¿puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué les dirías? Yo creo que el mejor consejo es tener metas claras, establecerse metas desde joven y saber a dónde quieren llegar o quién quiere ser. Y muchas de las personas o de los jóvenes perdemos el foco cuando decimos, oye, yo quiero ser tal persona o yo quiero tener una casa así, en estas condiciones. Las cosas no llegan solas, las cosas hay que trabajarlas. No perder la oportunidad, no perder la oportunidad desde muy joven, enfocarse en algo, tener metas claras, trabajar, desarrollarse, estudiar, formarse. Y eso te va a permitir a futuro tener o llegar a alcanzar lo que tú quieres. Es muy importante este foco porque muchos de los jóvenes, y me incluyo, cuando estamos en una cierta edad en la universidad, oye, pensamos en ir a una fiesta, en hacer algo, empezamos en terminar la carrera, pero ni siquiera pensamos en qué vamos a trabajar. O sea, hay muchas personas que estudian que ni siquiera saben qué van a trabajar. Estudian alguna carrera porque es más fácil, porque les gustó, y efectivamente tienen que estudiar, hacer y involucrarse en lo que les gusta. Si tú haces algo que te gusta, lo vas a disfrutar. Vas a querer ir a gusto. No hagamos algo porque mi papá me lo impuso, porque la sociedad me lo impuso. Tienes que sentirte en la libertad de hacer lo que te gusta, cuando te guste, y eso, créanme que te va a facilitar mucho en las cosas. Particularmente yo, me gusta lo que hago, me gusta la operación, me gustan los desafíos, por lo cual cuando hay un problema, a mí me gusta estar en ese ritmo de trabajo y por eso lo disfruto. Yo creo que ese es el foco que tenemos que tener todos los jóvenes o los que están ahora en el rubro de dónde voy, hacia dónde me enfoco, y ojalá también sentir lo mismo que empecé al principio. Cuando tú estás con una empresa, con una universidad, con una pareja, con una familia, es así como tú recibes, aporta. Que sea una relación para ambos, y eso hace mucho más fácil el relacionamiento, mucho más fácil el día a día y efectivamente mucho más fácil el traspaso de información y de beneficios. Está claro, y además lo comparto. Pues muy bien, Carlos, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Solo me queda agradecerte y decirte que ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el micrófono del Podcast del Agua. Muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación tan cercana, por estar disponible en todo momento, por decirme sí sin ninguna pega. Te deseo lo mejor en tus próximos proyectos y esperamos volver a coincidir muy pronto aquí en los micrófonos del Podcast del Agua. En cualquier caso, que sepas que el Podcast del Agua será siempre tu casa. Muchas gracias, Daniel, gracias por la oportunidad y muchas gracias por el trabajo que haces de brindar esta información, de llevar a muchas más personas lo que hacemos como rubro, como gremio, como profesionales, y yo creo que es una labor súper importante. El comunicar, como hemos hablado varias veces, es súper importante y yo creo que tú lo has hecho bastante bien y la verdad te agradezco mucho el que estés acá y el que nos den la oportunidad a chilenos, a venezolanos, de comunicarnos y de decir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Muchas gracias. Gracias a ti, hoy ya he cobrado, así que muchísimas gracias, Carlos. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el Podcast del Agua. Ha sido un placer tenerte al otro lado. La próxima semana volveremos con otro invitado tan extraordinario como Carlos y tendremos una conversación que estoy seguro te va a aportar tanto como la que hemos tenido hoy. Si este episodio te ha resultado útil o interesante, te invito a compartirlo, suscribirte y dejarnos tu valoración, que nos gusta mucho. Es completamente gratuito y además aquí en el Podcast del Agua a mí me ayuda mucho a seguir haciendo que estas voces lleguen cada vez más lejos. Gracias y namaste. Si el 98% del agua que dispone nuestro planeta es agua salada y Chile tiene una costa de 6.435 kilómetros, ¿cómo no recurrir a ese mar que nos baña para enfrentar la mega sequía que afecta particularmente a nuestra región? ¿Pero es posible que nuestro mar se convierta en una fuente de agua potable? ¿Y que además ese proceso se realice de manera eficiente y sostenible? Acá, en la planta desaladora de Caldera, que opera Nueva Atacama,
queremos mostrarles el viaje apasionante de convertir el agua salada en agua lista para llegar a las comunidades de Caldera, Chañaral y Copiapó. El proceso comienza aquí. A 25 metros de profundidad y a 300 metros de la costa de Bahía Loreto, el agua ingresa a través de una torre de captación que se conecta con un inmisario submarino. Su diseño permite garantizar una velocidad de flujo de máximo 0,15 metros por segundo, lo que brinda una gran seguridad y cuidado del ecosistema marino. No hay intervención al borde costero, ya que la llegada del agua a nuestra sentina se produce de manera completamente subterránea. Desde nuestra instalación, el agua es bombeada hacia la planta para iniciar el proceso de tratamiento. La primera etapa es la filtración, en donde el agua pasa por unos filtros autolimpiantes y posteriormente por la ultrafiltración. Después, el agua llega al corazón de la planta, la osmosis inversa, donde se produce la transformación del agua. La parte que no se utiliza es la salmuera, que es agua de mar concentrada en sus propias sales, más la sal de agua que permea por las membranas. Esta parte se devuelve por un emisario marino con difusores que garantizan su correcta dilución sin afectar la biota marina. El agua sin sales sigue su proceso hacia la planta de post-tratamiento, donde se remineraliza con CO2 y cal. De esta manera, contamos con un agua rica en minerales. Posterior a eso, se incorpora fluoruro y cloro para cumplir con la calidad de agua establecida en las normativas vigentes en Chile. En todas las etapas de este proceso hay un minucioso monitoreo. Un equipo humano supervisa las actividades y procesos con nuestro novedoso sistema de control. Esto nos permite garantizar la producción de un agua de calidad y, a su vez, un correcto cuidado del medio ambiente. El agua ya potable se almacena en un estanque de 4.000 metros cúbicos que está lista para ser distribuida a la comunidad. Junto a las miles de personas que pueden disfrutar con el agua de calidad que ofrece la planta desaladora operada por Nuevo Atacama, es donde realmente concluye el viaje que comenzamos en el fondo del mar. Y desde aquí, junto a uno de los desiertos más áridos del mundo, estamos orgullosos de ser un aporte para hoy y también para las futuras generaciones.